revelación, estos velos que les digo, si realmente lo han tomado o lo toman como es como si literalmente hubiesen leído años y años en bibliotecas. Pero más que eso, es la realidad de Dios actuando en tu vida por la guía del Espíritu Santo. Amén. Así es. Bueno, digo amén yo porque yo sé que así es. Así es. Bueno, les voy a hacer algunas preguntas. Aquí veo el nivel intelectual de ustedes. Más que el nivel intelectual, me interesa el nivel de iluminación del Espíritu Santo sobre su vida. Puede fallar el conocimiento intelectual, no se preocupen, pero es necesario que yo también lo vea para saber cómo está. Y yo sé que es difícil porque ustedes no han leído bibliotecas, pero lo bueno de esto es, como les dije alguna vez, los detectives se entrenan para reconocer los billetes reales de los falsos, no analizando los falsos, que sería el equivalente a leer años y años en bibliotecas. No. Ellos aprenden a reconocer un billete verdadero de uno falso, sintiendo y oliendo los billetes verdaderos. Cuando están tan familiarizados que conocen cada textura, olor de todo un billete en cualquiera de sus partes, de uno verdadero, inmediatamente saben detectar un billete falso. Es lo que he tratado de hacer con ustedes al decirles que se van a ahorrar años y años de lectura en bibliotecas, o de búsqueda de conocimientos, o de videos en internet, porque les he dado el verdadero. Pero yo quiero saber qué tanto ha habido de entendimiento. ¿Sí? En alguna ocasión les enseñé, estoy hablando de la lectura, ¿cuáles son los elementos comunes a toda religión en el mundo? Porque todas las religiones tienen elementos que les son comunes. Y son las religiones las que han controlado las culturas. Por eso es tan importante. Y el Evangelio de Jesucristo también tiene esos elementos. Pero con una diferente manera de actuar en la vida de las personas. Entonces yo quiero que empecemos, que alguien me diga cuáles son esos 7 elementos comunes en toda religión. Ahorita es como si leyéramos en las bibliotecas. Lo importante bien es en la revelación, pero esto también es muy importante, porque si no, ¿cómo van a responder ustedes a una persona inteligente, una persona que se cultiva, una persona que estudia, una persona que desprecia a Dios, porque es tan inteligente que ni siquiera los cristianos le saben responder, aunque sean hijos de Dios? ¿Ven? Entonces, ¿quién dice yo? O al menos algunos elementos, aunque no se lo sepan todos. El relato de la creación. Un relato de la creación. Un libro sagrado. Un libro sagrado. Un ritual de iniciación. Un rito de iniciación. Templo. Un templo. Un relato del diluvio, faltan 2.
Y son puntos clave, ¿eh? Algo que ustedes son en Cristo y como lo son en Cristo, lo hacen también. Sacerdote, un representante ante Dios. 6. Y el último punto. ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué ofrece? Sacrificios. Esos son los 7 puntos que tiene toda religión, sin excepción. Y ahí los que no creen en Dios dicen, bueno, todo es lo mismo. Todas tienen lo mismo. Entonces ninguna es verdadera. ¿Ven? Siguiente, vamos avanzando. El relato de la creación, yo les voy a preguntar, ¿lo tienen todas las religiones paganas? ¿Sí? Toda religión pagana, ¿tiene un relato de la creación? Sí. La iglesia a partir de Constantino afirma el relato de la creación. Sí. ¿La iglesia católica lo contiene? Sí. Fíjense. ¿Las iglesias históricas protestantes contienen ese relato? Sí. ¿Las iglesias cristianas, evangélicas y pentecostales y cualquier denominación cristiana contiene ese relato de la creación? Sí. Okay. ¿Las sectas, entre comillas, cristianas, contienen ese relato? Sí. Ahora la última pregunta. ¿El remanente fiel de Dios, la verdadera iglesia, contiene ese relato? Desde luego que sí. Así que vemos que en el primer punto, todas, sin excepción, tienen este punto. Vamos avanzando. Empezamos con un relato de la creación. Y recuerden que dentro del relato de la creación, bueno, después de él está el relato del diluvio. Y lo mismo, para no repetir. Paganas, la iglesia católica desde Constantino, las protestantes históricas, las evangélicas, pentecostales y 24,000 denominaciones, las sectas. Y finalmente el remanente fiel de Dios tiene un relato del diluvio. Sí. Dentro del relato del diluvio hay algunos subtemas, como los gigantes. ¿Lo tienen también esas religiones? Sí, todas, en todo el planeta. Se habla de los gigantes. La iglesia remanente fiel también tiene este relato. Sí. Quiero que ustedes vayan pensando en esto, porque va a haber un punto en el que nos vamos a separar de las demás. Tercer punto. Toda religión tiene un libro sagrado, o ya sea una tradición sagrada oral, ya sea que esa tradición sagrada transmitida vía oral o a través de un libro sagrado se haya plasmado, todas lo tienen. Las paganas, la iglesia católica, las iglesias cristianas, las sectas y desde luego el remanente fiel de Dios. ¿Tienen ese libro sagrado? Sí. Es la Biblia. Pero hay también otros libros sagrados en otras tradiciones, como alguien me puede citar algunos libros sagrados de otras tradiciones. Esto más bien es como cultura general. ¿Alguien conoce algunos libros sagrados o ha leído algunos textos de libros sagrados de otras religiones? El Corán, por ejemplo. El I Ching de los chinos, ¿sí? El Tao Te Ching, el Zen Avesta, el Ramayana y el Mahabharata de los hindúes, ¿sí? El Popol Vuh de los mayas, ¿sí? Todos tienen un libro sagrado, ¿sí?
Y está por demás decir que la Biblia es el libro mayormente conocido del mundo, ¿verdad? Vamos al cuarto punto. Todas las religiones tienen un templo, todas, sin excepción. Aquí me voy a ir un poco más despacio. ¿Las religiones paganas tienen templo? Sí, todas. O lugares sagrados, ya sean los cerros, algunos montes, o algunos lugares. Todas tienen si no es un templo físico, un lugar sagrado, ¿no? Todas. Cuando la iglesia salió de las catacumbas a las basílicas paganas, la iglesia se apropió de los templos paganos dedicados a la cultura romana, ¿no? También. Y yo les decía, esto de apropiarse del templo es muy importante, porque comenzó a desvirtuar lo que la iglesia concibió y vivió como un templo al principio. Así que la iglesia católica, después de las basílicas, comenzó a construir catedrales, ¿verdad? Santuarios. Pero también las iglesias protestantes históricas y las iglesias evangélicas y aún las sectas, todas tienen un templo y se considera que es un lugar sagrado, ¿no? En los templos como lugares sagrados todavía, aún hasta mi generación, se decía que quien pidiese ayuda abrazado al altar no podía ser condenado a muerte. Eso ya ha desaparecido en las generaciones actuales, eso ya ni se entiende, ya parece hasta algo folclórico y extraño. Pero todavía en mi generación se entendía que una persona, por más pecado, por el pecado más grave que haya cometido, si lograba entrar al templo antes de ser linchado o ajusticiado o juzgado y tocaba el altar, se acogía a la misericordia de Dios y no podía ser tocada mientras estuviese ahí. Bueno, eso es para tener la idea de lo que se entiende por templo, y los templos tienen lugares dentro de los mismos que son menos santos y más santos. La iglesia misma tiene lugares en sus templos donde son los atrios, el lugar santo donde están diversos altares, y el lugar santísimo también. En las iglesias protestantes e históricas, al templo se le llama un lugar santo, porque es un lugar, dicen, consagrado a Dios, exclusivamente para Dios. ¿Y cuál es el lugar más, entre comillas, santo en una iglesia cristiana protestante? ¿Cuál es el lugar más santo? El altar. El altar. Altar es un lugar alto, un lugar sagrado. ¿Y qué se ofrece en el altar? Un sacrificio. Un sacrificio. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que toda religión tiene un templo. Aún las denominaciones cristianas, todas tienen un templo. Por eso cuando alguien ve que los cristianos se reúnen sin estar en un templo físico, dicen, esa no es una religión. ¿O qué clase de religión es? Pero ya hemos analizado que juzgan desde un criterio absolutamente superficial y pagano, porque el remanente de Dios, y aquí empiezan las diferencias con todas las demás religiones, y es que el remanente, la iglesia de Jesucristo, no tiene un templo físico, tiene un lugar de reunión. Ustedes verán en Hechos de los Apóstoles que los cristianos se reunían en las sinagogas. Luego fueron expulsados. ¿Qué significa sinagoga? Lugar de reunión. Efectivamente. No eran el templo. El templo era el templo de Jerusalén. Pero cuando fue destruido el templo de Jerusalén, ¿en dónde se reunían los cristianos? En las casas. Ahora vamos ya a la escritura, porque ahí vamos viendo que todo lo que estamos afirmando tiene que ser sustentado. Vayan a la primera carta a los Corintios. Al capítulo 3. Al verso 16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La iglesia viene de una palabra griega. ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Fuerte. ¿Quién sabe? Eclesía. Eclesía, ¿cómo se traduce al español? Asamblea. Asamblea. Así que es la asamblea de Dios. Iglesia es la asamblea de Dios. La asamblea de Dios es el templo de Dios. La asamblea de Dios, como se menciona en el Antiguo Testamento. Porque eso ya se los dije, para quitar la mentalidad religiosa. En el Antiguo Testamento muchos dicen, no, la iglesia jamás aparece en el Antiguo Testamento. Ciertamente, como lo entiende la mentalidad legalista, religiosa, institucionalizada, no aparece la iglesia en el Antiguo Testamento. Pero la mentalidad bíblica entiende que Dios tuvo una asamblea de sus santos, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cómo le llama el Antiguo Testamento? En la versión Reina Valera, a la asamblea de los santos. Congregación. Recuerden, por eso es importante que cuando cantamos, lo que cantamos sea bíblico. Está muy bien que cantemos, hay canciones hermosas que muevan los sentimientos, pero es mejor cantar las canciones que son bíblicas enteramente y cuya letra solamente es de la Biblia. Cantamos, de ti será mi alabanza en la congregación. La asamblea de Dios en el Antiguo Testamento, la iglesia, es llamada la congregación en el Antiguo Testamento. Jesús fundó su asamblea, su iglesia, la eclesía, en el Nuevo Testamento, con los que son parte de su cuerpo, que han nacido de nuevo. Y a ellos es a quienes se dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿A quién se le dice que es el templo de Dios? A la asamblea de Dios, a los cristianos, a la congregación de los hijos de Dios. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, la eclesía, la iglesia, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Toda religión tiene un templo y su lugar santo y su lugar santísimo y sus atrios. Pero el templo de Dios es la iglesia. Cada uno de ustedes lo afirma claramente, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que de una vez por todas, con todos aquellos que opinan que si ustedes no tienen templo físico, entonces ¿qué clase de iglesia son? Les sabrán responder, ¿no? Vayan al siguiente texto, Primera de Pedro, capítulo 2. No voy a ir corriendo y si no terminamos este tema, pues lo veremos el domingo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Lo voy a leer desde el 4 para que entendamos que la piedra fundacional de este templo es Jesucristo. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es esta piedra desechada? Jesucristo. Jesucristo. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el templo de Dios son ustedes. Y ese templo está, aquí nos dice Pedro, ustedes son piedras vivas.
Estas piedras vivas, ¿cuál es el mandamiento? Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Es lo que estoy haciendo. Es lo que hago cada vez que nos reunimos. Edificarlos a ustedes como casa espiritual y sacerdocio santo. Algunos no quieren ser sacerdotes todavía, a pesar de ser llamados. Porque el sacerdocio santo, ¿qué hace? Aquí lo dice. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que puedes ser un hijo de Dios y ofrecer tu sacrificio, pero no es aceptable. ¿Cuándo no es aceptable el sacrificio? Cuando andas según la carne y no según el Espíritu. Cuando quien gobierna en tu vida no es el señorío de Cristo, sino tú eres el Señor de tu vida, pero haces sacrificios y cantas y adoras. Eso no es aceptable. Eres sacerdote para ofrecer sacrificio espiritual. Ahora vayan a Romanos capítulo 11. Después de que Pablo habló del convencimiento de pecado, de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús y de la salvación que es por fe, termina diciendo esto. En el capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Las que ya trató en los 11 capítulos anteriores. Todas esas son las misericordias de Dios. Así que les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se dan cuenta? Cuando nos presentamos delante de Dios, nos reunimos como iglesia, somos sacerdotes y lo primero que ofreces es tu cuerpo. Pero hay quienes vienen y su cuerpo está hasta dormido literalmente. Es capaz de andar en fiesta toda la noche y hasta la madrugada, pero cuando vienen aquí se duermen. Eso lo digo para su vergüenza. Ya no me voy a limitar de muchas cosas de hablar, porque el Señor me ha hablado a mí de una manera tan fuerte que ahora yo tengo que decírselos. ¿Sí? Y así lo voy a hacer en adelante. Lo primero que tienes que ofrecer es tu cuerpo. ¿Cómo vienes ante la presencia de Dios a ofrecerte con tu cuerpo? ¿Tu cuerpo viene cochino? ¿Con las uñas sucias? ¿Con la ropa interior sucia? ¿Cómo vienes? Las reglas de Levítico, Dios en el Antiguo Testamento, para el sacerdote que va a ministrar a Dios, es que su ropa debe ser de algodón puro, perfectamente limpia, y lavado todo su cuerpo. Esa es la única manera correcta de presentarte delante de Dios. ¿Cómo te presentas ante Dios? Si lo primero que tienes que presentar es tu cuerpo, como un sacrificio vivo, santo, es decir, consagrado a Dios. ¿Tu cuerpo ha estado consagrado a la fornicación durante toda la semana? ¿O ha estado consagrado a Dios? ¿Se ha reservado para la persona que Dios tiene para ti? ¿O se ha repartido entre varias? Empezando por tu mente. Santo, agradable a Dios. ¿Es agradable tu cuerpo delante de Dios? ¿Lo cuidas? ¿O le das pura coca y hamburguesas? Porque aunque nuestro cuerpo sea un cuerpo de muerte que se va a enfermar y se va a deteriorar, eso no nos exime de cuidarlo. Es como aquel que se baña y dice: pues ya me baño de aquí al otro año que toque, porque pues ya para qué me baño si ya me bañé, ¿no? ¿Para qué me baño? Fíjense, vamos entendiendo correctamente cómo es la palabra de Dios. No se conformen en este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación del entendimiento solo viene
por andar en el espíritu. Pero si andas en tu alma, ¿cómo va a ser renovado tu entendimiento? Jamás será renovado. Tú siempre pensarás que estás agradando a Dios, pero no será jamás así. Pero regresando a la segunda de Pedro, dice el verso 5 del capítulo 2: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer. Ahora bien, ya está, lo primero que ofreces es tu cuerpo, pero luego dice, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuál es la única forma de ofrecerle a Dios algo que sea aceptable? ¿Quién me lo responde bíblicamente? Bíblicamente. Un sacrificio espiritual aceptable. Ya vimos el cuerpo, ahora vamos con el alma y el espíritu. ¿Qué es aceptable en el alma y el espíritu a Dios? Por medio de Jesucristo. La adoración en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores buscan. Juan capítulo 3. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Así que un hijo de Dios que venga muy bien vestido para presentar su sacrificio físico, pero su sacrificio espiritual está podrido, no es aceptable delante de Dios. Tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? Alguien puede decir, pero yo me esfuerzo en el alma y le canto a Dios con toda el alma. Eso no es aceptable delante de Dios. Fíjate bien lo que te voy a decir. Cuando tú le cantas a Dios con toda el alma, pero no le cantas con el espíritu, no sirve tu sacrificio ante Dios. No lo acepta. Porque aunque tu intención sea buena, si tu espíritu está en rebelión hacia Dios, no es aceptable, porque no lo haces por medio de Jesucristo, lo haces con todo el alma. Pero no puedes decirle a Jesucristo, ándale, pues acéptame. Eso no es aceptable a Dios. ¿Me explico? ¿O no me explico? ¿No me explico? ¿O sí? ¿Qué dicen? El Señor Jesús fue categórico. Por los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. No es opcional. Es necesario. Y si alguien no hace una adoración así, su adoración no va a pasar de estas paredes. ¿Ven qué diferentemente adora el remanente a los que se conforman con tener un templo físico? Los que entran en un templo físico ya sienten que entraron en terreno sagrado y ahí cuidan hasta cómo se mueven, cómo hablan, sienten que es algo sagrado. Y se han olvidado de todo lo anterior que yo les he dicho. Que eso es lo que verdaderamente y lo único que es aceptable delante de Dios. Amén. ¿Pueden decir amén? Amén. Pon pausa. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Murieron porque ofrecieron fuego extraño. No fue un sacrificio ni santo ni aceptable a Dios. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará a Aarón en el santuario, en el lugar santísimo, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Quién sustituyó esto? El Señor Jesús, ¿verdad? Ahora tenemos acceso libre al lugar santísimo, ya sin velos. Ahora, pero fíjense, pasa lo que dice: se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino,
y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación por sus pecados de él, y un carnero para holocausto. Bueno, y ya sigue hablando de los sacrificios, pero vean ustedes el requerimiento de Dios, ¿sí? Hasta de la ropa interior. Fíjense. La gente que no conoce a Dios dice, Dios conoce mi corazón y a Dios le importa el interior, no lo exterior. Cierto. Pero si Dios ha cambiado tu parte más íntima, que es tu espíritu, ¿no cambiará también la exterior? ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, ya. Me faltaba eso. Quiero escucharlos a ustedes.